Antes de empezar yo mi lección esta mañana, hermanos, tenemos a alguien que nos está visitando por primera vez. ¿Está alguien aquí por primera vez, un domingo por primera vez? Ok, bueno. La lección que voy a dar hoy, mis hermanos, son de esas lecciones que yo quisiera que esté en un grupo pequeño y la procese. Yo les dije, yo aquí exhorto nada más, pero aprendemos más cuando estamos en un círculo, en una casa o con personas. Y esta lección es de esas. Hay preguntas que se hacen sobre cada lección y usted puede tener acceso a ellas yendo a la página web, pero es bien importante procesar esta lección. Bien, estamos en una serie titulada Cuestionando a Jesús, porque hemos dicho que nosotros cuestionamos mucho a Jesús. No que cuestionamos su existencia de Dios, sino que cuestionamos si tiene la razón, y lo cuestionamos más de lo que queremos admitir a veces. Y quiero empezar contándoles una historia que sucedió en el mes de enero, hace unas cuantas semanas, en Oregón. La historia hizo la noticia porque un hombre se robó un carro, pero no se hizo la noticia por eso. No solo porque ese hombre que se robó el carro, había un niño de 4 años en el asiento de atrás, pero ni siquiera hizo la noticia eso que sucedió por eso. Déjeme le cuento. Una señora va manejando su carro y trae su niño de 4 años en el asiento de atrás y se para en una tienda y dice, voy a entrar y salir, no me voy a tardar mucho tiempo, nada más voy a entrar de entrada por salida, decimos, ¿verdad? Menos de un minuto me voy a tardar. Entonces dejó el carro prendido y el bebé en el carro. Un hombre que va pasando por ahí ve el carro prendido y está solo, se sube, pone los cambios y se lo quiere robar y va manejando con el carro. No maneja ni siquiera 2 cuadras cuando se da cuenta que atrás viene un niño de 4 años. Se regresa a la tienda, al estacionamiento, encuentra a la mamá y le empieza a decir, a darle una lección de ética y de moral, diciéndole cómo te atreves a dejar a tu hijo en el carro. Hasta la amenazó con llamarle a la policía. Después de darle una buena lección, se subió al carro y se lo llevó. Le deja al niño y se lleva el carro y se lo roba. Yo no sé si alguna vez alguien te está dando alguna lección de moral y mientras te están diciendo todo lo que te están diciendo, tú te pasa por la mente, yo creo que tú no calificas tanto como para decirme a mí lo que me estás diciendo. Ahora, piensa exactamente en eso. A Jesús lo cuestionaron. Imagínense cuestionar a Jesús sobre la religión. Y eso es lo que vamos a hablar hoy. Yo quiero empezar diciendo algo que nos va a incomodar, pero Jesús era una persona profundamente religiosa. ¿Ok? Profundamente religiosa. Hoy en nuestros días es muy común que la gente diga, no, yo soy espiritual, yo no soy religioso, yo soy espiritual. Y esa frase, si nosotros anduviésemos caminando con Jesús todos los días, nos damos cuenta que esa frase no se le aplica a Jesús. No se la podríamos aplicar a Jesús. Ahora, cuando la gente usa esa frase hoy, quizás está refiriéndose a la religión, a ritos huecos y a espiritual, a lo que está verdaderamente en el corazón. Y quizás las personas que usan esa frase hoy en día lo dicen porque han sido dañados por la mala religión o han sido decepcionados por personas hipócritas que practican la religión. Y cuando eso pasa, mis hermanos, yo quiero decirte que Jesús también se sintió decepcionado por personas que practicaban mala religión. Jesús también se fue dañado por personas que practicaban mala religión. Pero Jesús no abandonó la religión y tú tampoco y yo lo debemos hacer. Tú y yo tampoco. El problema de decir yo soy espiritual pero no religioso, el problema es que esa es una fe diseñada. ¿Por qué? Es una fe diseñada porque no se puede... Es una fe que no puede ser escudriñada, no la podemos medir. Es una fe que no se lleva a la aplicación del práctico del vivir de día a día. Es una fe que no se somete a ninguna verdad absoluta por encima o por afuera de la persona. Espiritual pero no religioso es una fe, mis hermanos, que no da explicaciones, que no se vuelve responsable ni al texto, ni a la tradición, ni a una comunidad. Pero el problema con eso es que la fe o la religión, la verdadera, no es algo diseñado, es algo recibido. El apóstol Pablo dijo, porque yo recibí lo que también os he enseñado. Es algo que se recibe. Y
por años, por milenias, el hombre se ha conectado, viene de una palabra en latín, religar, reconectar. Se ha conectado con Dios a través de someterse a las escrituras, a las enseñanzas de la palabra de Dios, a través de practicar rituales o cosas de la expresión de la fe, a través de reunirse en comunidad con otros cristianos. A través de esas tres cosas experimentamos o nos conectamos con Dios. Y Jesús era un hombre religioso. Él observaba la palabra de Dios y la seguía. Él se reunía con otros, dice, como era su costumbre, en una sinagoga con otras personas. Él practicaba las enseñanzas de la palabra de Dios en rituales y así lo experimentaba. Jesús era una persona profundamente religiosa, pero también él estaba listo para confrontar a aquellos que querían usar algo bueno de una manera mala. Y eso es lo que vamos a ver. Si en el final del capítulo 2 del Evangelio de Marcos, en los versículos 23 y 24 dice: un sábado, dice la Nueva Versión Internacional, un día de reposo, al cruzar Jesús los sembrados, sus discípulos comenzaron a arrancar a su paso unas espigas de trigo. Mira, le preguntaron los fariseos, ¿por qué hacen ellos lo que está prohibido hacer en sábado? Primero, quiero que entendamos lo siguiente. La ley no prohibía que la gente tomara comida que estaba junto al camino en un día de reposo. Si usted lee Deuteronomio capítulo 23, versos 24 y 25, uno podía, si va caminando en un día de reposo por un camino a un lado de un viñedo, uno puede estirar la mano y agarrar unas cuantas uvas. Si va dentro de un sembrado, uno puede agarrar unas cuantas espigas de trigo o de avena o de lo que fuera. Lo que no podía hacer, según Deuteronomio 23, es agarrar un machete, una pala, un instrumento para trabajar y cortar mucho. Era lo que podía usted agarrar con su mano. La ley permitía eso. ¿Okay? El verdadero problema que tenían los fariseos con lo que están haciendo los discípulos de Jesús no es el acto de lo que están haciendo, sino el día en que lo están haciendo. El día cuando lo están haciendo. Note, mis hermanos, que los discípulos no hicieron eso porque eran confrontativos. No estaban haciendo eso porque Jesús los mandó a hacer algo para levantar una controversia entre Jesús y los fariseos. No, ellos son hombres que están trabajando mucho, han caminado mucho y quieren suplir una necesidad humana. Tienen hambre, por eso lo hicieron. Pero el hacerlo, escuche, el hacerlo violaba las interpretaciones orales de los fariseos concerniente al trabajo. Porque la ley decía, el día de reposo lo guardarás, no trabajarás. La pregunta entonces es, ¿qué significa trabajar? Y los rabinos, los maestros de la ley, habían creado un montón de reglas, de leyes, para interpretar ese mandamiento, como poner reglas para no violar el mandamiento. Por ejemplo, tenían un montón de reglas que trabajar. Bueno, puedes caminar tanta distancia. Si caminas más de esos pasos, ya trabajaste. Puedes estar en la cocina y hacer X, Y cosas, pero si haces más de eso, ya trabajaste. Puedes ayudar a un enfermo tanto así, pero si haces más de esto, ya trabajaste. Y había un montón de reglas que ellos habían hecho, como le llamaban siag. Siag era una forma de proteger para no violar la ley que Dios había dado. Esas eran sus interpretaciones. Y lo que los discípulos acaban de hacer es, se cruzaron una cerca al tomar frutos. No están violando la ley, según Deuteronomio 23. Lo que están violando es las reglas orales que ellos tenían. Y le están diciendo a Jesús, hey, ¿por qué no se quedan sus discípulos del lado de la cerca correcto? Básicamente, mis hermanos, lo que ellos están preguntándole a Jesús detrás de su cuestión es, si amas a Dios, entonces ¿por qué no amas su ley? Jesús, si tú amas a Dios, ¿por qué no amas su ley? Los rabinos crearon todas esas cercas, mis hermanos, y para proteger la ley, pero la motivación más grande que ellos tenían era protegerse a ellos mismos para no ofender a un juez autócrata y que está listo para castigar a alguien, que es iracundo, que se puede enojar muy rápido. Así es, mis hermanos, que cuando Jesús responde al cuestionamiento de ellos,
él no solo está cuestionando la interpretación que ellos le dan a la ley. Jesús está retando la perspectiva que ellos tienen de el autor de esa ley, de la forma en que ellos ven al que dio la ley. Y lo hizo de una manera maravillosa. Los llevó al libro que ellos están leyendo y les dice, verso 25-26, él les contestó: ¿nunca han leído lo que hizo David en aquella ocasión, cuando él y sus compañeros tuvieron hambre y pasaron necesidad? Entró en la casa de Dios cuando Abiatar era el sumo sacerdote y comió los panes consagrados a Dios, que solo a los sacerdotes les es permitido comer, y dio también a sus compañeros. Para empezar, yo quiero decirles que cuando Jesús les contesta a ellos y empieza con la frase, ¿no habéis leído? La cuestión se puso bien tensa. ¿Sabe por qué? Porque ellos la han leído como 100 veces. Ahora, quizás ellos sí, pero tú y yo no estamos muy familiarizados. Bueno, David había sido ungido por Dios a través del profeta Samuel para ser el próximo rey de Israel cuando era jovencito. Pero la cuestión es que ya hay un rey, se llama Saúl. Y cuando Saúl siente que David es una amenaza para su reino, lo empieza a perseguir. Y David anda huyendo con sus hombres. Al estar huyendo, se le acaban sus víveres y llega a donde está el tabernáculo de reunión. Y llega con Abiatar y le dice, ¿tienes algo de comer? Y básicamente Abiatar le está contestando, palabras más, palabras menos, le voy a dar mi propia versión. David, ¿estás en el tabernáculo? ¿No estás en una cocina? Aquí no hay un drive-thru que puedas agarrar comida. Lo único que hay son los panes consagrados. Los panes consagrados, ¿y qué es eso, hermano? Yo no sé, todo. Pero eran unos panes sin levadura que se cocinaban cada día de reposo, y los sacerdotes lo ponían en una mesa que había en el lugar santo, porque eran para Dios, y los únicos que podían comer de ese pan eran los sacerdotes. Y le dice a Abiatar, David, no hay nada, esto no es una tienda, perdóname, lo único que tenemos, y en día de reposo, eran día de reposo, son los panes consagrados a Dios. Y David dice, perfecto, eso me sirve, tráelos para acá. Y comieron él y comieron sus siervos. Ahora, el punto es este, mis hermanos. La ley es bien clara. Técnicamente hablando, David violó la ley. David tomó algo que no era para él. ¿Estamos claros? O sea, técnicamente David violó la ley de Dios. Y en ninguna parte leemos que Dios fue a reprenderlo por haber tomado esos panes sin levadura. Pero quiero recordarle que Dios, cada vez que David cometía un error o hacía algo malo que le desagradaba, siempre estaba listo para mandarle al profeta Natán y decirle. Y lo hizo muchas veces, pero él no lo reprendió por haber tomado los panes. No lo hizo. No lo hizo. Ahora, el punto que está haciendo Jesús, no está diciendo Jesús, en cuestiones de obedecer la ley. Al usar esta ilustración, Jesús no está diciendo, la ley, bueno, tú sabes que la ley, hay cosas que sí son importantes y cosas que no puedes obedecer, unas otras no. No, eso no está diciendo Jesús. Jesús, mis hermanos, el punto que está haciendo Jesús es que para obedecer la ley adecuadamente necesitamos discernir correctamente lo que es importante. Para obedecer correctamente la ley hay que discernir correctamente lo que verdaderamente es importante. Vea el siguiente versículo. Dice Jesús, el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Añadió, así que el Hijo del Hombre es Señor incluso del sábado. Mis hermanos, ellos le hacen una pregunta a Jesús, Jesús le va a hacer una pregunta a ellos. Jesús no está reclamando el derecho de quebrantar la ley. Él está reclamando el derecho de interpretarla correctamente. La ley de Dios fue hecha para beneficio del hombre. ¿Oyó lo que acabo de decir? La ley de Dios fue hecha para bendición, para beneficio del hombre. Mire lo que dice Deuteronomio 6:24. El Señor nuestro Dios nos mandó temerle y obedecerle estos preceptos para que siempre nos vaya bien y sigamos con vida. Y así ha sido hasta el día de hoy. El propósito de la ley, mis hermanos, era bendecir a la gente, no estresarla,
no estresarla. Y eso era especialmente cierto con la relación a la interpretación original del día de reposo. Jesús dice, está llevándonos, ustedes pueden leer el primer capítulo de la Biblia y nos dice, depende de la definición, hay 5 definiciones para la palabra día, pero Dios hizo al hombre en el 6º día, ¿no es cierto? Y después Dios hizo al hombre y estaba tan contento con su creación que después en el 7º día hace un día de reposo, de descanso para bendecir al hombre. ¿Sí me está entendiendo? El día de reposo fue diseñado, fue instituido. El 4º mandamiento es que en el 4º mandamiento vas a trabajar. Esta era gente pobre que trabajaba para vivir al día a día en una comunidad agraria. Y vas a trabajar 6 días, pero el 7º día vas a reposar. No vas a trabajar ni tú, ni tu mujer, ni tus hijos, ni tus criados, ni los extranjeros que viven ahí, ni los animales. Todos van a descansar. Es un día para refrescarte, es un día para mejorar tu salud de gente que trabaja, es un día para crear un espacio donde puedas enfocarte en Dios. Es un día para suplir las necesidades del ser humano. En otras palabras, Dios no hizo al día de reposo y dijo, ¿qué hago? Pues voy a hacer un hombre para que lo cuide el día de reposo. No, Él hizo al hombre y luego hizo un día de reposo para bendecirlo. ¿Está quedando claro? Entonces, mis hermanos, así que en vez de no respetar la ley, los discípulos estaban reflejando el verdadero espíritu de la ley, que era refrescar, bendecir al ser humano. Una vez, en una ocasión, un abogado le preguntó a Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante de todos? Dice Jesús, te lo voy a decir en una oración, pero tiene 2 partes. Hay que amar a Dios con toda tu mente, fuerza y corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Básicamente, ellos cuestionan a Jesús, si tú amas a Dios, ¿por qué no respetas su ley? Y Jesús les pregunta a ellos, si ustedes aman a Dios, entonces ¿por qué no aman a la gente? Si tú dices que amas a Dios, a la ley de Dios, si tú amas la ley de Dios, ¿por qué no amas a la gente? Les está preguntando Jesús a ellos. El punto no es que Jesús está en contra de la religión, es que Jesús está en contra de la religión que no entiende el punto. ¿Cuál era el punto importante? El hombre, el ser humano. Y las leyes fueron dadas para su beneficio. Dios no hizo un día de reposo y luego hizo un hombre, insisto. Dios hizo a un hombre y luego hizo un día de reposo para bendecirlo. Por lo tanto, mis hermanos, Él está en contra de la religión del que pasa de largo. ¿Qué quiero decir? En otra ocasión otro abogado le preguntó a Jesús sobre el mandamiento más grande. Jesús le dijo, ama a Dios y ama a tu prójimo. Pero este abogado le preguntó a Jesús, bueno, ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús cuenta la historia más famosa, una de las historias más famosas de toda la historia, de un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó y le salieron unos asaltantes en el camino que lo golpearon, y dice el texto, Jesús dice, lo dejaron medio muerto, le quitaron todo lo que tenía y él quedó medio muerto junto al camino. Pasaron por ahí 3 personajes, los primeros 2 era un sacerdote y era un levita. Y cuando lo vieron, dice que pasaron de largo. Ni siquiera nos dice que era el día de reposo cuando iban pasando por ahí, pero pasaron de largo. ¿Por qué? Porque eran muy religiosos. Y quizás si yo toco a un muerto, no sé si está muerto todavía, pero me voy a contaminar y no puedo hacer mis funciones que hago como siempre. Mire, yo le digo a la gente, estaba pensando cómo lo digo esto, pero lo voy a decir. Si usted viene de camino al lugar de reunión, que dijimos que ese es uno de los siguientes pasos, ¿verdad? Para crecer en nuestro, reunirnos regularmente. Usted viene al lugar de reunión el domingo en la mañana y su vecino dice, vecino, ¿me puede ayudar? Se me ponchó la llanta, ¿usted qué hace? Y la pregunta operatoria de cualquiera de nosotros es, ¿qué haría Jesús, vea? Usted no le va a decir, no, ¿sabes qué? Es que ahorita tengo que ir a alabar a Dios, no te puedo ayudar. Si usted entiende a este Dios que está alabando, se queda a ayudarle. Yo le garantizo que si usted anda viendo a quién ayudar, es muy seguro que no le pase un domingo en la mañana, porque su vecino está dormido. Pero sí lo puede hacer el lunes y todos los días. En cualquier momento, donde quiera que estamos, debemos practicar ese tipo de religión. ¿Ok? Ayudar al prójimo primero. No es que, es que voy al servicio de la iglesia. No importa si llega tarde. Si me van a salir más canas si llega tarde porque me preocupa. Usted no se preocupe, el hermano le van a salir más canas. Si usted hizo lo correcto, usted está agradando a Dios. Eso es lo que importa. Eso es lo que importa. Mis hermanos, Jesús no le está dando la espalda a la religión.
Él practica la religión correctamente porque entiende que las leyes de Dios son para bendecir al hombre. Cuando nosotros, por no violar esa ley, porque en verdad no queremos ofender a un Dios que nos está viendo y que nos va a hacer algo, ponen un montón de reglas alrededor, se vuelven legalistas y ya estos lo suben por encima del mandamiento y hay problemas. Por eso Jesús tuvo muchos problemas con los fariseos. El siguiente capítulo, el siguiente versículo, en el capítulo 3, verso 1, dice lo siguiente: en otra ocasión entró en la sinagoga y había un hombre que tenía la mano paralizada. Algunos que buscaban un motivo para acusar a Jesús. Déjeme hacer una pausa ahí. ¿Va a creer usted que hay gente que va al lugar de reunión? Hay gente que va al lugar de adoración a Dios nomás para ver dónde se equivoca alguien, para buscar una excusa para sentirse bien con ellos mismos. Dios conoce nuestros corazones, pero hay gente que va a los lugares de reunión nada más para tener una excusa, para justificarse, para apuntar los dedos a los demás. Algunos que buscaban un motivo para acusar a Jesús, no le quitaban la vista de encima para ver si sanaba al enfermo en sábado. Entonces Jesús le dijo al hombre de la mano paralizada: ponte de pie enfrente a todos. Jesús era un gran líder. Y sí es cierto que los grandes líderes se preocupan por crear unidad en las personas, por traer paz. Esos son los grandes líderes. Jesús es un gran líder. Pero es cierto, mis hermanos, que también que Jesús no evita la controversia. Él sabía que si le decía a ese hombre ponte de pie y va a hacer algo enfrente de todos, él sabía que iba a ofender a muchas personas que practicaban una mala religión. Él sabía que los iba a ofender, pero Jesús estaba dispuesto a ofender la mala religión. Dice el siguiente versículo: luego le dijo a todos: ¿qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o matar? Hace una pregunta, pero ¿qué pasó? Pero ellos permanecieron callados. Claro que permanecieron callados. Estaban demasiado avergonzados para hablar y demasiado orgullosos para arrepentirse. Pero aun cuando Jesús no podía oír sus palabras, él podía leer sus pensamientos. Y sigue diciendo Jesús. Jesús se les quedó mirando, ¿cómo? Enojado. Esto enoja a Jesús, enojado y entristecido por la dureza de su corazón. Y le dijo al hombre: extiende tu mano. Y la extendió y la mano quedó restablecida. Yo me pregunto si los mismos discípulos de Jesús no cuestionaron a Jesús. No cuestionaron a Jesús. Jesús, si te hubieras esperado y lo sanamos otro día, esto sería un win-win. No ofendemos a nadie y quedaría sano el de la mano seca. No quiero minimizar la enfermedad ni la condición de este hombre, pero no era un caso de vida o muerte. Jesús le pudo haber dicho: ¿sabes qué? Mira, aquí hay gente que se puede ofender. Ven mañana a las 10 y yo te sano la mano. Pero Jesús no hizo eso, mis hermanos. Jesús no hizo eso. Nunca ganamos, nunca ganamos cuando retenemos el amor. Aun si se lo retenemos a un enemigo, no ganamos si retenemos el amor. La respuesta no es rechazar la religión, es hacer la religión correctamente como Jesús. La religión se hizo para el hombre, para bendecir al hombre. Dijera Santiago, hermano de Jesús, en su carta, capítulo 1, versos 26 y 27, dice: si afirmas ser religioso y no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada. La religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. ¿Vio esas tres cosas? Básicamente, mis hermanos, no es no ser religioso. Jesús era religioso, pero practicaba la religión de la manera correcta, sabiendo que las leyes que dio Dios son para beneficio del hombre. Por eso ellos cuestionaron a Jesús y Jesús los cuestionó a ellos. Ahora yo quiero que tú y yo nos cuestionemos, que tú te hagas estas dos preguntas sobre tu religión. ¿Estás listo? Primera pregunta: ¿tu religión
¿Te estresa? ¿Tu religión te estresa? La religión no te debe agobiar. Debe ser una bendición, una gracia. Mire, si te sientes agobiado o te sientes bendecido por tu religión, depende de cómo ves a Dios. ¿Ok? Porque mire, para ellos fue un cambio de paradigma, una forma de interpretar la vida que está haciendo Jesús muy diferente a la que ellos tenían. Y quizás para ti y para mí o para algunos de que nos están viendo, este es un cambiar de paradigma. Quizás tú compraste la idea de que Dios hizo muchas leyes, ¿ok? Y más vale que las cuides. Algunas van a ser pesadas y es muy difícil, pero más vale que las hagas si quieres ir al cielo. Y te la compraste eso y piensas que así es la vida. Yo estoy aquí para decirte que no. Que Jesús hizo esas leyes no para estresarte, sino para tu beneficio, para tu bendición. Todas las leyes que Dios hizo fue para tu beneficio, para tu bendición. ¿Es tu perspectiva primordial de Dios la de un juez que quiere castigar a criminales o de un Dios como un padre que quiere bendecir a sus hijos? ¿Cómo ves tú a Dios? ¿Recuerda cuando sus niños estaban pequeñitos y eran bebés? E iba a donde estaban ellos ahí en la cama antes de despertar y usted se llenaba de gozo con ellos. Quiero contarles algo. Ahorita antes de empezar el grupo de alabanza, de adoración, estaban orando. Nuestro hermano Danilo hace una oración y dice: Señor, que nos divertamos. Let's have fun. A mí me vino a la mente el profeta menor que dice: Jehová está en medio de ti, poderoso. Se gozará sobre ti con cánticos. Callará, digamos, se gozará sobre. Yo creo que Dios disfruta lo que hicimos hace ratito y Él está con nosotros con una sonrisa. Mi pregunta es: ¿y tú te deleitaste también? ¿Tú te deleitas en la presencia de Dios? Dios se deleita con tu presencia. ¿Cómo lo ves a Dios? La religión que enfatiza lo que tú necesitas hacer para aplacar la ira de Dios es tóxica y te va a cansar, te va a estresar. Si tú estás practicando una religión donde tengo que hacer todo esto para que Dios no se enoje conmigo, te vas a cansar, te vas a cansar. Es tóxica. El cristianismo es la única fe que enfatiza lo que Dios hizo por ti. Empieza el evangelio con: mira lo que Dios ha hecho por ti. Porque tú no lo puedes agradar perfectamente, pero Él mandó a su Hijo para morir por nosotros. Este es un bello recordatorio que tenemos, mis hermanos, cada semana que tomamos ese pan y esa copa, recordando: esto hizo Jesús por nosotros. Y Él no pide que lo recordemos lo que Él hizo por nosotros, de tanto así nos ama. Y tenemos un recordatorio cada vez que tomamos la Santa Cena. Así que si tu religión te está produciendo ansiedad, yo quiero decirte muy sutilmente, pero bien firmemente, que es necesario que pongas a Jesús de nuevo en tu religión. Ponlo como el centro de ella. Jesús dijo en una ocasión, Mateo 11, 28 al 30: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo. ¿Qué es un yugo? Un yugo es algo que se usa para que dos bueyes caminen juntos. Jesús quiere que tú camines con Él, que hagas la vida con Él, que vivas con Él, que practiques hagas tu vida con Él como centro. Y aprende de mí, dice Jesús, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Suave y liviana. Sí, pues Él va cargando todo el resto, nosotros vamos ahí con Él. Hace una gran diferencia vivir con Jesús. No es cansado, no es agobiado, no es triste, no es desalentado. No, por lo contrario, Jesús te ama. Jesús es por ti. Nuestro hermano Argenis nos recordó, nos dijo que dijéramos que Dios está por nosotros y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Su yugo, el yugo de Jesús, es el mejor yugo. Tómalo y nunca vas a cuestionar si hiciste lo correcto. La segunda pregunta que te quiero hacer es esta: ¿tu religión bendice a otros?
¿Tu religión bendice a otros? Dice Santiago, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y olvidar en sus tribulaciones, guardar sin mancha del mundo. Le dije que esas tres cosas. Básicamente, tu religión, si es como la de Cristo, no va a ofender a la gente con tus palabras. Cada vez que hablamos, vamos a bendecir a las personas. Si tú ofendes a la gente con tu forma de hablar, tu religión no sirve de nada, dice Santiago. Segundo, tu religión incluye bendecir o ayudar a los más necesitados, a las viudas, a los huérfanos. Tu religión te hace vivir de tal manera que no te contamina, que vives una ética correcta y recta, y la gente es bendecida porque puede ver algo diferente en ti. Te guardas sin mancha del mundo. Escuché de un joven que veía todo el mal que estaba pasando en el mundo y le dijo a Dios: hasta yo podría hacer un mundo mejor que este. Y se dice que una voz le contestó: pues eso es lo que se supone que debes estar haciendo. Nuestra religión debe hacer nuestro hablar más gentil, debe hacer nuestra compasión más grande y debe hacer nuestras billeteras más livianas. Y definitivamente debe hacer nuestra respuesta más rápida cuando surge la oportunidad de suplir una necesidad. Si hay una necesidad humana, suplir esa necesidad es la mejor forma de guardar el día de reposo. La mejor forma de yo honrar ese día es poniendo las necesidades de los demás y supliéndolas. Estoy cumpliendo por el propósito por el cual Dios hizo ese día, supliendo las necesidades. Así que si tú estás cansado de la religión, es porque estás viendo, antes de que te desconectes y digas no quiero saber nada de eso, yo quiero decirte que hay mucha gente que sí la practica correctamente. Muchos de ellos están en esta congregación. A través de la generosidad de muchos de ustedes, esta iglesia pudo ayudar a muchas personas que fueron afectadas con esta tormenta invernal para hacer reparaciones en sus casas. Hubo una iglesia pequeña aquí en la comunidad que tenía muchos viejecitos, personas de la tercera edad, que no tenían dinero para reparar sus casas, y esta iglesia les ayudó económicamente para que pudieran ayudarle a ellos. Cada semana, mis hermanos, hay un grupo de personas que están yendo a ayudarle a los niños de primaria de cuarto año, ayudándoles con sus tareas y ayudándoles en todo lo que necesitan. Cada semana hay un grupo de personas que se junta para hacer comida para darle a los niños de bajos recursos. Cada semana hay personas que cocinan y otros toman esos platillos y los llevan a viejecitos que no pueden salir de sus casas. Cada semana hay un grupo de mujeres que va a una clínica que apoyamos económicamente, donde las jovencitas no saben si abortar o no, y van y oran con ellas y platican con ellas y les aconsejan. Cada semana, mis hermanos, hay personas que están ayudando, dando clases de inglés a hermanos de otros países que llegan a este país para que se puedan integrar. Mire, la lista sigue. Hay muchísimas cosas que se están haciendo bien, de gente que practica bien la religión así como Jesús. Así que no le dé la espalda, porque Dios te ama y Dios quiere amar a otros a través de ti y de mí. Y la razón es porque la buena religión hace mucho bien. Hace mucho bien. Quiero terminar con una ilustración. Creo que ya la he contado antes, mis hermanos, pero a mí me llama mucho la atención. La ilustración, esta historia la cuenta Dan Clark. Daniel Clark o Dan Clark creció en los años 30 aquí en Estados Unidos. Si usted recuerda, los años 30 del siglo pasado se conoce como la Gran Depresión, cuando había mucha necesidad. Wall Street, caja de valores se vino abajo, hubo mucha hambruna, hubo dust storms, hubo muchísima necesidad. Todos padecían necesidad, todos la pasaban, todos empezaron a sufrir carestía como nación. ¿Okay? Él recuerda, dice que el circo había llegado el circo al pueblo donde él vivía, y su papá había ahorrado dinero para llevarlo al circo. Dice que estaban haciendo fila y enfrente de ellos, para llegar a la taquilla, había una familia que tenía 8 hijos. Y estaban de 2 en 2 detrás de papá y mamá, todos agarraditos de la mano. Y ninguno parecía pasar como de los 12 años. La esposa tenía agarrada a su esposo y lo miraba como un príncipe azul. Finalmente el esposo se sentía bien orgulloso porque iba a llevar a todos sus niños al circo. Es más, las pláticas, Dan tenía a su papá y oía a los niños platicar. Esto iba a ser el evento de su vida, de todos esos niños.
Cuando llegan finalmente a la taquilla, se oye que el Señor pregunta, ¿cuánto dice? Y luego la esposa le soltó la mano al esposo, le hizo así, y el hombre se vio totalmente preocupado. Dice Dan que él vio que su papá metió la mano en el bolsillo, sacó un billete de $20 y lo tiró cerca de donde estaba el Señor ahí enfrente de él, y le dice, oiga Señor, dice, perdone, creo que se le cayó este billete de $20. El Señor vio a mi papá y sin palabras sabía lo que él estaba haciendo. Lo agarró con sus 2 manos y le dice, muchísimas gracias, usted no sabe lo que esto significa para mi familia. Todos esos niños pudieron ir al circo ese día. Dice Dan, yo no fui, pero nunca me faltó nada creciendo. Yo veía a mi papá decir, vamos a orar antes de tomar la cena, vamos antes de comer. Yo veía a mi papá, decía, yo veía a mi papá leyendo la Biblia. Yo veía que mi papá nos decía, es domingo, súbanse al carro, vamos al lugar de reunión, a la iglesia. Y jamás cuestioné su religión. Porque una religión que produce a un hombre así es una religión buena. Ese es el tipo de persona que tú y yo debemos ser, mis hermanos. Esa debe ser nuestra oración. Esa debe ser nuestra oración. Vamos a orar. Voy a pedir que nos pongamos de pie para hacer una oración, mis hermanos. Vamos a orar. Oren conmigo, por favor. Padre Celestial, este grupo de tus hijos, Señor, en este momento, reconocemos que todo lo que tenemos, lo tenemos por ti, Señor. Sin embargo, Padre, hemos leído en este texto que cuando tú preguntaste, ¿es bueno hacer esto, hacer bien o hacer mal en el día de reposo? Se quedaron callados, Señor. Y esa dureza de corazón te entristeció, te enojó, te decepcionó. Padre, examina nuestro corazón si hay algo por alguna forma de que hemos interpretado una ley, Señor, donde hemos olvidado el propósito por el cual tú la diste, que es para bendecir al ser humano. Perdónanos, Señor. Haz nuestro corazón que se alinee con el tuyo. Ayúdanos a practicar la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre que Jesús practicaba. Ayúdanos, Señor, a ayudar a nuestro prójimo, a refrescarlo, a estar listos, Señor, para bendecir con nuestras palabras, para vivir de tal manera que demos un testimonio a un mundo y que estemos listos para dar de lo que tenemos para ayudar a los necesitados. Gracias, Señor. Gracias por ser un Dios que nos ama tanto, más de lo que podamos entender. Ayúdanos a entender lo que es importante para ti. Ayúdanos a ver a las personas como tú las ves. Básicamente, ayúdanos a verlos a ellos como tú nos ves a nosotros, Señor. Padre, tú me has pedido directamente que ame a los demás así como tú los amas. Llénanos, Espíritu Santo, nuestro corazón de tu amor. Te lo pedimos en Cristo Jesús.